vamos a disertar sobre la base del Salmo 40, una porción en la base del Salmo 40. Así que si tienen las Biblias, me pueden acompañar. Yo se lo leo. Salmo 40. Vamos a leer solo 4 o 5 versículos, del 1 al 4 y luego el 8. Y dice así la palabra de Dios. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto mucho y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían en mentiras y trampas. Versículo 8. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Pues bien, ya sabéis, soy José Antonio y al comienzo de esta pandemia y confinamiento se prometieron recursos de protección para las gentes. Resultó que la protección de los productos prometidos para contener en alguna manera la pandemia son productos defectuosos. Mascarillas chinas que se rompen al colocarlas, una partida de test rápidos que no son fiables, equipos de protección individual, los famosos EPIs, donde las batas se parten y se rompen en dos. Así que los proveedores se engañan, los intermediarios se enriquecen, los ciudadanos se quedan defraudados y desprotegidos. No es así con la palabra de Dios. La palabra de Dios revela las cosas tal y como son. Sus promesas son fieles, confiables y verdaderas. Quiero decir que todo lo que Dios dice se cumple, se cumplió y se cumplirá. Con Dios no hay lotes defectuosos. Recordar lo que dice el apóstol Pedro en una de sus cartas. El que cree en Jesucristo no será avergonzado. En Jesucristo no hay fiascos porque no defrauda nunca. Dijo y hará. Habló y lo cumplirá. En la porción del Salmo 40 que hemos leído, al comienzo advertimos lo que pudiera ser el testimonio vívido de una persona en serios y terribles adversidades, apuros. Empieza diciendo pacientemente, esperé a Jehová. Testimonio. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. En el libro de Jeremías, Dios instruye a uno de sus profetas, llamado así por este nombre, Jeremías, que estaba injustamente preso, sufriendo la injusticia y la adversidad social, sufriendo un confinamiento forzoso, sin apenas esperanza, habiendo sido amenazado de muerte. Le dice Dios, clama a mí y yo te responderé. Te responderé cosas grandes y ocultas que tú aún no conoces. Ese ha sido mi sentir y ha sido mi experiencia con Dios. Y en otro lugar del mismo libro, refiriéndose a la prueba de Israel que sufría en cautiverio, un cautiverio terrible por los ejércitos extranjeros y malvados, le dice Dios, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces, en ese momento terrible de angustia, de dolor, de desconcierto, de que se han roto todos los cimientos en los que habéis puesto vuestra esperanza, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré
y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón y seré hallado por vosotros. Y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Recordad que aquí Jeremías, el profeta de Dios, estaba hablando al pueblo de Israel que está sufriendo una crisis terrible, un tiempo malo, lo que en el Salmo 40 podríamos llamar pozo de la desesperación, el lodo cenagoso. Y este tiempo de crisis, de confinamiento nacional, Dios el Señor les recuerda tres cosas. Primera, afirma que Dios supervisa el tiempo malo. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. En la parte de la Biblia llamada Nuevo Testamento, el apóstol Pablo enseña, no os ha sobrevenido ninguna crisis, ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser probados, estar en esa situación más de lo que podáis resistir, sino que dará juntamente con la prueba y la adversidad, dará la salida, el camino para que podáis soportar. ¿Recordáis? Eloísa decía en nuestro testimonio, si Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, yo lo necesito, porque es Dios el que provee el camino. Los israelitas no son en este momento de crisis y de sufrimiento que están aquí viviendo el confinamiento y sufriendo la adversidad de ejércitos y autoridades terribles fuera de su país. No son presos o confinados por ejércitos crueles y gobernantes ineptos. Es Dios que está por encima de los poderes de este mundo. En el Antiguo Testamento, en un segundo libro de Crónicas, el profeta Hanani le recuerda a uno de los reyes de Israel que los ojos de Dios contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Así que es Dios el que está por encima de los poderes de este mundo. Y Dios tiene un plan en medio del caos, de la crisis, del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Tiene un plan para ti y para mí. En medio del tiempo de sufrimiento, luto, amargura, dolor, inseguridad y la desesperación. La crisis, el tiempo malo de este cautiverio para los israelitas sirvió para convencer a las personas de cuánto necesitaban un cambio de rumbo, un cambio de corazón. Fue la preparación de lo que el Señor Jesús diría en el Evangelio. Es necesario nacer de nuevo. La palabra de Dios dio a Jeremías, que la palabra de Dios que Dios dio a Jeremías afirma primero que Dios supervisa el tiempo malo. Pero no solo esto, sino, segunda cosa, Dios pone límite. Tiene encasillado el tiempo malo. Nosotros no sabemos cuánto durará la pandemia, el confinamiento. ¿Qué digo? No sabemos cuánto durará nuestra vida. Lo que sabemos es que llegará a su fin. Porque el Dios Todopoderoso es quien cronometra los tiempos y se sirve de los acontecimientos para darnos lo que más necesitamos en el mundo. Significado personal y seguridad. Las intenciones de Dios son buenas, intenciones de paz y no de mal. Por esto en el Salmo 40 empieza, pacientemente esperé a Dios y se inclinó a mí. Estando yo en el pozo de la desesperación, en el lodo cenagoso, Dios se inclinó a mí. Oh, se inclinó a mí. Nos habla de un acercamiento de Dios a la humanidad, a los seres humanos, a ti y a mí, a los hombres. El Nuevo Testamento nos enseña que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, Jesucristo, nacido de mujer,
siendo Dios, se hizo hombre, para que todo aquel que cree en él no se condene, no esté atrapado por el fango miserable de este mundo, sino que reciba vida abundante, vida espiritual. De la misma manera que hay leyes naturales que rigen nuestra relación, la relación de los humanos con la naturaleza, la ley de la gravedad, la ley de la entropía, muchas leyes. También hay leyes espirituales que rigen nuestra relación con Dios. Y si no atendemos a las leyes naturales y sufrimos las consecuencias, si despreciamos la ley de la gravedad y te sales de un 11 piso por la ventana y quieres seguir andando, despreciando lo que Dios ha dispuesto en la ley de la gravedad, sufrirás la consecuencia terrible de aplastarte contra el suelo. Morirás. De la misma manera, si no atendemos a las leyes espirituales, si no atendemos a la palabra de Dios, si no atendemos a la revelación de Dios para nosotros, si no atendemos a las soluciones de Dios para nuestra vida, las leyes espirituales, sufriremos la consecuencia. En Dios está la vida, y si vivimos de espaldas a Dios, vivimos en muerte. No tenemos la vida en nosotros. Estamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, en nuestro fango, en nuestro pozo de la desesperación. Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre, para que todo aquel que en él cree no sea condenado, sino que reciba vida abundante. Jesucristo dijo a los que habían creído en él: si hacéis lo que yo os digo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Libres del pozo de la desesperación, libres del miedo al futuro, del miedo al dolor, del miedo a la vejez, del miedo a la enfermedad. Libres, libres del miedo a la vida, a la muerte. En definitiva, a la condenación eterna. Venid a mí, dijo Jesucristo, todos los que estáis trabajados, cargados, que yo os haré descansar. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y escrito está en los profetas, serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre le obedeció, le entendió, creyó, puso su confianza en él. Esto es oír al Padre. Y aprendió de él. Viene a mí, a Cristo. Así que Dios supervisa el tiempo malo. Dios pone límite al tiempo malo. Tercera cosa, Dios se revela, se ofrece, se muestra en el tiempo malo. Parece escondido. Muchos, dice un himno que cantamos en las iglesias, muchos ciegos van porque no le ven. Pero no, mira, parece escondido, pero es como uno de mis hijos, como uno de mis nietecitos, tiene 3 años. Se esconde detrás de una cortina en casa para que yo le busque. Y la mueve. Y me grita, estoy aquí, abuelo, ven a buscarme. Y si me alejo del lugar donde él está, me grita, abuelo, estoy aquí, búscame. Saca la manita y la agita para que yo la vea, porque lo que quiere es que yo le encuentre. Su placer está en que lo encuentre, no en que lo busque. Cuando voy hacia él y le abrazo, se emociona, se ríe, me besa, me acaricia. Dios se nos ofrece en el tiempo malo. El apóstol nos enseña en el Nuevo Testamento, haciendo referencia a los 40 años del tiempo malo que estuvo errante el pueblo de Israel por el desierto, y nos dice, todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca es Cristo.
El Señor Jesús hizo una pregunta a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que soy yo? Respuesta. Unos Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros que eres Jeremías o alguno de los profetas. Ah, ya, vale. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Uno de entre ellos dijo, tú eres el Cristo, el Mesías, el enviado de Dios. Tú eres el Hijo de Dios. O lo que viene a ser lo mismo, tú eres Dios. Jesús le explicó que ese conocimiento solo puede venir por influencia del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Y también le dijo que sobre esa confesión que llamó peña, que llamó roca, podríamos decir, edificaría su iglesia y nada ni nadie prevalecería contra ella, porque Él es Dios. Y si Dios es con nosotros, y si Dios está con los que confían en Él, ¿quién se les podrá poner en contra? ¿Hambre, enfermedad, dolor, angustia, muerte? ¿Autoridades humanas? Ahora pues no hay condenación, no hay pozo de desesperación, ni lodo cenagoso para los que están en Cristo Jesús. La peña inamovible que proporciona significado en la vida del creyente, recordad, somos de Dios los creyentes. Ese es el significado que Dios pone en nosotros, a los que reciben a Cristo, a aquellos que le vieron, le oyeron, le aceptaron, se arrepintieron, vinieron a Él, confiaron en Él para salvación. Dios les ha dado el poder de ser hechos hijos suyos. Eso es tener significado en la vida. Yo no soy José Antonio, ese es mi nombre. Yo soy hijo de Dios, yo soy el pecador arrepentido, yo soy aquel miserable justificado ante el Padre por la obra redentora de su Hijo Jesucristo. Él padeció siendo justo por mí, en mi lugar que soy injusto. Él me dio significado y también seguridad. Ahora Dios cuida de mí, Dios es mi Padre. Abba, Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. Puso luego en mi boca cántico nuevo. Hemos leído en el Salmo 40, alabanza a nuestro Dios. Versículo 3a. En otro lugar de la Biblia dice, ha cambiado mi lamento en gozo y alegría. Recordad, versículo 8. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley, tu propósito, tu voluntad en mi corazón. Es decir, ahora las decisiones que tomo en mi vida serán en obediencia a ti, Dios mío, teniendo en cuenta las leyes espirituales, teniendo en cuenta que si caigo en pecado, has abierto la ley de la confesión que dice, si confiesas tu pecado y te arrepientes, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. En un proverbio que me encanta, 28:13, dice que el que encubre su pecado, el que encubre su pequeñez, el que encubre sus malas acciones, el que encubre sus malos pensamientos, sus malos deseos, no prosperará. Pero el que los confiesa, el que se aparta de esa manera de vivir, alcanzará misericordia. Será sacado del pozo cenagoso y puesto sobre la roca fuerte, que es nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, amigos, terminamos. Bienaventurado, bienaventurado el que santifica a Dios en su corazón. El apóstol Pedro lo dijo así, santificad a Dios en vuestros corazones, apartarlo, hacerlo vuestro, apartaros de la inmundicia, de la miseria de este mundo y venid a Cristo.
Santificad a Dios en vuestros corazones y estad siempre dispuestos, preparados para presentar defensa con mansedumbre, con reverencia, ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Dios, nos dice el salmista en el Salmo 40. Verán que vuestra luz alumbre, decía Jesucristo, en medio de los hombres, para que os vean el cambio, para que vean vuestra nueva manera de vivir, para que vean vuestras buenas obras, donde antes mentíais, ahora decís verdad, donde antes actuabais con orgullo, vanidad y soberbia, ahora vivís en humildad, en sosiego, en sometimiento a Dios. Donde antes blasfemabais, ahora alabáis y adoráis y bendecís a Dios y dais gracias a Dios por la nueva familia de la iglesia. Bueno, pues terminamos. Bienaventurado. Versículo 4. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. En Jehová. Y no en los soberbios, ni en los que se desvían tras la mentira. Escuchamos muchas soluciones para el sufrimiento de pandemia que hay en el mundo. Hay un sufrimiento mucho más grande, hay una pandemia mundial que es el pecado, que es el estar apartados de Dios. Pero hay soluciones, muchos nos dan soluciones. Haz esto, haz lo otro, hasta hay quien dijo que tendríamos que inyectarnos un poco de lejía para salvarnos. No. No corramos detrás de los que mienten, detrás de los que nos llaman, detrás de los que hacen cánticos de sirena. Vayamos a la roca, vayamos a Cristo, vayamos a Dios que endereza nuestros pasos, que endereza nuestro caminar, que endereza nuestra vida, que nos transforma como hijos amados por recibir a Cristo como Señor y Salvador. Bienaventurado quiere decir agradecido, agraciado, feliz. Un profesor del seminario me decía, quiere decir suertudo, eres un tío con mucha suerte, Dios te ha tocado, José Antonio. Suertudo aquel que pone en Dios su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Padre, ayúdanos conforme a la necesidad que tenemos, conforme a la necesidad personal, conforme a la necesidad de tu iglesia, conforme a la necesidad de nuestros seres queridos, conforme a la necesidad de nuestros amigos, de nuestros vecinos, de nuestros compañeros de trabajo, conforme a la necesidad de nuestros compatriotas, conforme a la necesidad de esta humanidad. Padre, venga pronto tu reino, hágase tu voluntad, santificado sea tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.